Listo. Bien, no sé si lograron buscar, explorar un poco sobre eso que les dejé indicado ahí en el grupo WhatsApp de buscar algún fenómeno y alguien quiera voluntariamente socializar algo que encontró. A partir de lo que ya sabemos de qué es fenómeno, lo que hablamos por encimita en el análisis cognitivo de fenomenología, y alguien quiere compartir con nosotros algo que haya buscado o que tenga ahí a la mano de un fenómeno asociado a los conceptos de funciones. Bien, ¿nadie? ¿Nadie encontró nada o nadie quiere hablar algo? Bueno, yo no busqué como tal, pero Sí, cuando yo hice la pregunta, se me vino a la mente como en física cuando se utiliza la función cuadrática, para resolver problemas como donde se tira una bola y ujú. hace una forma de parábola y ese tipo de problemas que tal vez se utilizan mucho para función cuadrática, digamos. El movimiento parabólico. Ah, exacto. Excelente, eso es un fenómeno. Ese ejemplo que da Pamela es un fenómeno y todo lo logramos visualizar a pesar de que no estamos leyendo ningún enunciado en particular, a pesar de que no estamos con un enunciado específico que diga, bueno, la trayectoria está modelada por esto, lo otro. Todos nos imaginamos una parábola. Todos al lanzar un objeto nos imaginamos esa parábola y ese movimiento parabólico eh, forma parte de la fenomenología de la función cuadrática. Excelente. ¿Algún otro que se les venga a la mente o que hayan encontrado? Como tal, eh, yo también pensé en las típicas de función lineal, hablando de economía, ¿no? Ajá. De función de demanda, de depreciación, todo ese tipo de situaciones que se pueden modular a partir de funciones lineales, ¿no? Muy Aquí bien. yo Ujú. tengo un problema, Sí, sí. lo Sí. encontré. ¿Gusta O sea, leerlo? sí, es que si una máquina a ver, dice, si una máquina de 30.000 colones se desprecia 2% de su valor original cada año, determine una función f que exprese el valor v de la máquina después que han transcurrido t años. Ok. Entonces, inclusive podría pasar una imagen al Voy a grupo. ver si lo habilito para que se pueda compartir. A ver dónde es. Ay, creo que ya puede compartir Marcos si lo desea. Sí, lo único, yo creo que voy a compartir esto. Ok, sí. Ahí Se lo logra ver vemos. bien. Sí, sí, se logra ver bien. Ok, ok. Es de un documento que encontré ahí en internet, ¿no? Nada muy serio. Lo agarró así Este, rapidito. sí, pero siempre pensé, o sea, siempre venían de estos en Matem o Ajá. en Olimpiadas y demás, que de hecho yo creo que hasta tiene la resolución, ¿no? Sí, al parecer vienen ahí ciertos datos o cierta argumentación de cómo resolverlo. Y vemos que al final es precisamente la función f de t lineal.
Entonces sí, modela una relación lineal entre las variables que están ahí en juego. Que Entonces yo creo, es un fenómeno, claro. que yo creo que esto le da como sentido a la función lineal y no al mismo tiempo, porque tal vez usted no lo, el estudiante tal vez no lo ve como inmediato, ¿no? La utilización. O sea, ve como Claro. la utilización de dentro del problema como tal, pero tal vez no se lo imagina en la realidad. Sí, porque no es normal que un estudiante en secundaria esté calculando este tipo de cosas, por decirlo así. Exacto. Entonces, otra cosa que estaba pensando yo era que qué tan pertinente será decir como, ok, vean dónde se utiliza la función lineal, pero al mismo tiempo y no está tan lejos como de que si yo nada más pusiera los datos bueno, y creo una función que satisfaga esto, algo así. O sea, que al mismo tiempo no lo están como apreciando realmente la aplicación, ¿no? O sea, sería como tal Inmediata de vez, ellos, exacto. ajá, Ujú. o sea, como dar como un pequeño, eh, unos ejemplos en donde se vea como más visual. Sí, o acercarlo tal vez un poco más a la realidad del estudiante, una realidad inmediata. Esta discusión que hace Marco ha sido argumentada por muchos autores que, que investigan sobre modelación matemática o investigan sobre resolución de problemas, en el sentido de decir, ¿qué tan pertinente es presentarle problemas y problemas y problemas al estudiante, pero sin reflexionar si ese problema tiene sentido o no para la realidad del estudiante? Porque así como es presentarle la matemática lejos de una realidad al estudiante, donde él no se siente que forma parte de la misma forma es presentarle un problema en el cual él no se sienta parte de. Entonces es ahí donde muchos entran en juego, decir que la verdadera intención de la resolución de problemas es presentarles problemas que respondan a necesidades reales, cotidianas del estudiante. Que lo otro son aproximaciones de cómo podemos mostrar al estudiante, mira, en este contexto se utiliza, como decía Marco, pero el estudiante no se siente parte de. Es ahí donde también muchas teorías también han surgido en el sentido de decir, bueno, juguemos un papel, un papel de roles. Durante el estudiante, el docente ya ha hecho un análisis fenomenológico, ha identificado las fenomenologías del concepto, entonces crea grupos y hace proyectos y decir, bueno, ustedes van a ser una empresa de tal cosa. Ustedes van a ser investigadores o científicos de tal otra cosa, fenómenos atmosféricos, o otros dedicados a la economía. Y entonces, durante ese papel de roles, entonces tratamos de alguna manera constructivista, de alguna manera significativa, en involucrar al estudiante a una realidad que si bien es ajena al contexto de él, pero que también forma parte de una formación preuniversitaria donde estamos abordando otro tipo de capacidades o lineamientos con los estudiantes, de acercarlos a profesiones, a áreas científicas, y que a lo largo del desarrollo, por ejemplo, de esos 4 meses, en donde estamos abordando diferentes temas de función lineal o cuadrática, cada grupo o cada juego de rol, ¿verdad? Estamos jugando roles. Yo soy científico, yo soy economista, yo soy esto y lo otro. Puedo dedicarme a desarrollar este tipo de problemas. Entonces, es difícil. ¿Por qué? Porque cada vez las generaciones se vuelven más críticas, se vuelven más escépticas con respecto al aprendizaje, eh, y es más difícil tratar de interesarlos por una realidad que no es la inmediata de ellos. Pero si no nos vamos muy lejos y pensamos en nosotros mismos, sabemos que en la adolescencia nuestra realidad somos nosotros. Y todo lo demás, el mundo no existe, el mundo gira alrededor de mí y de mis necesidades y de lo que yo quiero, y todo lo demás se puede ir para carajo. Entonces, es ahí donde tenemos que entender que forma parte también de la naturaleza del adolescente el no estar interesado por nada y al mismo tiempo por todo. Entonces,
es un trabajo muy cognitivo y muy psicológico que también ustedes llevan, ¿verdad? Esos cursitos de psicología que nos van capacitando un poco, al menos un poco. Nos capacitan para luego cuando nos enfrentemos a la realidad estudiantil. Pero igual no está del mal, Marco, tomar un ejercicio como este y contextualizarlo a los estudiantes. Tal vez en lugar de decir una máquina, podemos hablar de, qué sé yo, un celular, el celular que ellos tengan en la mano. Si les imagínense que usted lo quieren vender, usted tiene un celular y lo quiere revender de aquí a 2 años o de aquí a 3 años. Usted lo compró en tanto y digamos que en el mercado, entonces uno trata de darle una intencionalidad al ejercicio tratando de hacerlo atractivo al estudiante. Sí, de hecho yo recuerdo que, de hecho en el liceo, era curioso porque creo que fue una vez en octavo, un profesor, había algo que vendían en la soda que era como muy famoso. Y, o sea, no recuerdo exactamente cómo fue la situación, pero básicamente nos hizo un problema y vea como lo significativo que fue que me acuerdo respecto a eso, de esa comida que era como medio famosilla en ese tiempo. Este, me imagino que puede ser algo por ese estilo, como cuántas se pueden comprar, si tengo este presupuesto, o tal vez se puede tirar más por ahorro, o ese tipo de situaciones, ¿no? Que Sí, sí, y inclusive pueden buscar. ser Ajá. más específicas. Sí, sí, es ahí donde es muy importante el estar en contacto con el estudiante. Uno se da cuenta qué estudiantes tienen, qué gustos, qué intereses, escucharlos en los recreos, escucharlos en las clases. Es muy importante tener ese tacto para Sí, hacer atraerlos a la realidad de clase. Bien, bueno, genial. Muchas gracias, Marco, por presentarnos el fenómeno. Vamos a... Listo. Vamos ahora con la presentación a discutir varias cosas al respecto aquí de la fenomenología. Supongo, bueno, ustedes me dicen si estoy equivocado, pero no es la primera vez que abordan algo que tiene que ver con fenomenología, ¿cierto? En didáctica del álgebra, didáctica de la geometría. Ahí está incorporado también el abordaje fenomenológico del álgebra, de la geometría, ¿cierto? Sí. Sí, ok. Entonces, esta introducción a la fenomenología, espero nada más es eh, abordar un poco con lo que ya ustedes saben y presentarles aquí algunas concepciones tal vez nuevas o tal vez refrescarles un poco lo que han hablado al respecto. ¿Qué es? ¿Cómo podemos definir qué es fenómeno? ¿Qué es fenomenología didáctica? ¿Qué es fenómeno de un concepto matemático? Las tres preguntas vamos a darle respuesta durante la presentación, pero quería escucharlos. No sé si alguno quiera participar con respecto a dar alguna respuesta, aproximación a alguna de estas preguntas. Los escucho. Fenómeno es como un suceso, ¿no? Como un evento, algo que sucede. ¿Mm? Muy bien. ¿Alguien más que quiera dar su opinión?
Bien, este es un ejercicio didáctico. Tienen que recurrir y utilizarlo bastante cuando estén con sus estudiantes, que es el silencio de aula. En el sentido de que uno, el profesor, lanza una pregunta. Primero supuse, y ustedes me confirmaron, de que no era la primera vez que estaban trabajando sobre fenómenos y sobre fenomenología. Entonces, por eso formulé estas preguntas para escucharlos, qué es lo que han hablado, lo que han discutido en otros cursos, y dieran aproximaciones como un tipo lluvia de ideas o opiniones con respecto a. Cuando ustedes como docentes le hacen preguntas a los estudiantes, ustedes van a tener siempre como la intención de escuchar respuestas, y en el sentido de que cuánto tiempo voy a esperar sin que nadie me responda. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el tiempo, ese es un tiempo, un silencio, lo podemos llamar silencio didáctico, en el cual a nivel virtual me he dado cuenta de que, por ejemplo, nosotros somos 11 apenas, entonces es más fácil identificar quiénes están siguiendo la clase y quiénes no tanto. Y, eh, pero un grupo, por ejemplo, de, bueno, álgebra lineal que di, que comenzábamos con 40 estudiantes, a veces yo terminaba la clase, decía, bueno, nos vemos, hasta luego, y me quedaba ahí viendo a ver, y siempre había como unos 2 o 3 que no se salían, y no se salían, tal vez no era porque no querían, o sea, ya todo el mundo se había salido, yo había apagado la cámara, había dejado todo ahí, digo, yo voy a ver qué tal, y no se salían, era ¿por qué? Porque nosotros, los docentes, ya hemos hablado y hemos dicho, no están ahí, abren dejan la cámara abierta y se van, dejan la cámara abierta y seguro se ponen con el celular o se quedan dormidos o no están ahí. Entonces es curioso. En clase ya me ha pasado, en clases presenciales, de ver estudiantes que se quedan dormidos en el pupitre. Entonces, con mucho más razón, si estoy en mi cuarto, si estoy recibiendo un curso de matemática donde no entiendo nada o no me interesa, solo lo estoy llevando para ver qué, y antes del examen estudio y me preparo, entonces estoy ahí, no sé, ¿ve? Entonces digo yo, ¿por qué se conectan? No hay asistencia obligatoria, no, si están dormidos o no les interesa, no van a aprender nada. La clase luego les queda grabada y yo se las subía todas. Digo yo, mejor no se conectaran. Pero bueno, entonces es importante ustedes que ahora que estén pensando sus clases también formulen preguntas y sepan controlar su posición como docentes en el silencio. ¿Por qué? Porque en clase todavía uno estaba en silencio y los veía a todos, veía las caras. Pero ahora cada uno está viendo una computadora, entonces cuesta mucho identificar qué está pasando en los estudiantes. Sin embargo, ese silencio es importante. Cuando estén preparando sus clases, ahora que van a tratar con estudiantes de secundaria, lancen preguntas. Siempre hay que lanzar preguntas. Y den un tiempo significativo que ustedes lo consideren, lo tengan previsto de cuánto van a demorar sin responder, hasta intervenir. ¿Ok? Bien. Avancemos entonces y vamos a definir juntos acá con la guía, con la ayuda de la presentación y los autores que voy a referir, lo que es fenomenología y fenómeno. Fenómeno es una palabra con muchas connotaciones, incluso tiene connotaciones negativas, ¿verdad? Cuando decimos, es un fenómeno, estamos diciendo de alguien fuera de lo normal, ¿verdad? Alguien fuera de lo, de lo que consideramos socialmente como normal. También está el fenómeno atmosférico. Está, o sea, la palabra fenómeno se utiliza en muchos contextos, está en muchos connotaciones y significados. Desde la filosofía, fenómeno como tal ha sido un concepto sumamente confuso y muchas veces equivocado a lo que hoy realmente consideramos como fenómeno. Por ejemplo, desde la filosofía se presentan estas 3 definiciones. Fenómeno es lo aparente y evidente. Muestra la verdad, lo que es. Fenómeno es lo aparente que encubre la verdad, muestra el falso ser. Ven, ya que hay como una contradicción en el significado, pero son percepciones de quien lo define. Luego, fenómeno es aquello por lo cual la verdad se manifiesta, el camino hacia lo verdadero.
Entonces, el fenómeno, por ejemplo, caso que presentó Marco, ¿y eso existe? ¿No existe? ¿Muestra la verdad? ¿O será una verdad oculta porque del todo no existe, es falsa? ¿Me entienden? La filosofía hace todo ese tipo de cuestiones y reflexiones, pero en el fondo tiene cierto sentido. Por ejemplo, el caso que presentó también, ¿quién fue? Pamela, de la trayectoria de, de una bola, o sea, el movimiento parabólico, cuando lo lanzamos. Es evidente, ¿será que es suficiente nada más manifestar eso para aceptar que el fenómeno existe? Es ahí donde entra en juego la física, donde hay laboratorios, donde no solamente se pone un enunciado de forma verbal, sino que también se ejecuta, o sea, se hacen mediciones reales y se trata de que ese fenómeno se aproxime a la realidad con datos más concretos y variables que definan más un camino hacia lo verdadero, como dice esta última definición. Kant, un filósofo de, de siglos atrás, dice, por ser siempre un objeto de experiencia, el fenómeno no puede negarse. ¿Qué quiere decir esto? La legitimización del fenómeno coincide con la legitimización de la experiencia. O sea, como realmente yo puedo tomar una bola y lanzarla y tener una percepción visual de que define un movimiento así parabólico, entonces puedo decir que el fenómeno existe, que el fenómeno no se puede negar. Como realmente podemos hablar de que una máquina va perdiendo valor y se le ha llamado a eso de depreciación en su valor, podemos entonces decir que existe ese fenómeno y podemos darle a ese valor de 2%, como decía el ejemplo de Marx. Entonces, el fenómeno es algo de la experiencia, proviene de la experiencia. Y como la experiencia la podemos confirmar con hechos, entonces podemos legitimizar el fenómeno como tal y decir, no existe el fenómeno tal. ¿Okay? Entonces, esta discusión filosófica comenzó así, de esta forma, abordando lo que se conoce y lo que ha evolucionado con respecto al concepto de fenómeno. ¿Han escuchado hablar de Hans Freudenthal? Sí, Sí, me Sí, parece que algo hemos leído de él, pero siempre bueno, a mí siempre me ha parecido muy complicado todo lo que escribe, sí, es ciertas uno de los cosas. autores muy complicados, sí, concuerdo, de acuerdo. Es holandés, 1905-1990, vivió bastante, casi todo un siglo. Y él dice esta frase: las matemáticas son un instrumento cognitivo, un conocimiento público para organizar, estructurar y matematizar partes de la realidad. ¿Qué opinan? Suena también muy de película, Ujú, como que todo eh, está dado a la razón de la matemática. ujú. A mí me gusta porque lo saca de lo abstracto y le da como un uso, como que la matemática sirve para esto y esto y esto, y en contextos reales, digamos. Muy bien. Ujú. Ya que aquí Freudenthal está definiendo las matemáticas. Es una definición fuerte. Las matemáticas. Nosotros como educadores de matemática en algún momento, no sé, nos llegarán a preguntar o ya me han preguntado, ¿y qué son las matemáticas? Las matemáticas, sí, Freudenthal dice, son un instrumento cognitivo y coloca entre paréntesis, un conocimiento público. O sea que las matemáticas es un conocimiento público que yo lo tomo como un instrumento. ¿Un instrumento para qué es? Un instrumento es para
ejecutar algo, llevar una acción, para realizar una acción, un accionar. Y habla de que es cognitivo, entonces aquí entra en juego que las matemáticas realmente forman parte de una estructura cognitiva mental del individuo. Y aquí viene el propósito. Como decía, no recuerdo quién lo dijo, creo que Nicole, para sacarlo a lo abstracto, en el sentido de que propone el propósito, para organizar, estructurar y matematizar partes de la realidad. Y aquí esta palabra partes es sumamente importante, es muy sutil, porque aquí Freudenthal está siendo consciente. No voy a decir para organizar, estructurar y matematizar la realidad, porque ahí estaría hablando de la totalidad de la realidad y estaría diciendo, no, la mate es toda, es quien define la realidad, no, sino aquí está diciendo partes de la realidad, en donde él también hace ese ejercicio de decir, no, hay situaciones de la realidad. No, la matemática solita por ella misma no va a organizar, no va a estructurar. Se van a necesitar otras ciencias que para eso también existen. Entonces, por eso él, siento que en esta frase que Freudenthal dice es bastante adecuada al contexto que estamos discutiendo de fenomenología, en la cual tomamos las matemáticas como un instrumento cognitivo, o sea, como un instrumento mental para tener una percepción de parcial de una realidad. Que de hecho, Ujú. eso de repente suena como contradictorio, porque Ajá. o sea, en la escuela, o sea, las matemáticas escolares lo vendemos o se quiere vender como que está ahí afuera, Sí. o sea, como que está ahí, mira, está en todo lado, pero según esta percepción pues es algo que es de nosotros, instrumento cognitivo, ¿no? Entonces de repente me hace pensar como que estamos tratando de venderla tal vez no sé, de una manera que no es, ¿no? O sea, porque al mismo tiempo los estudiantes del colegio no la ven así, por ese mismo hecho de cómo Ujú. se imparte y demás. Entonces me parece nada más como contradictorio. ¿Contradictorio en qué sentido? En vender la idea de que la matemática está allá afuera. Sí, bajo esta Ah, ok. percepción de la matemática. Bueno, Y y que, eso también me parece curioso, perdón, en el que él habla las matemáticas, o sea, no en plural. sí, aquí es una cuestión de que los latinos no nos ponemos de acuerdo en la matemática o las matemáticas. Yo había escuchado que esa discusión era más, ¿cómo se llama? Seria o Desde mi punto de vista, es no no. ponernos de acuerdo. Ok, ok. Pero depende del contexto donde estamos hablando. Cuando hablamos la matemática, yo utilizo la matemática cuando me quiero referir a la ciencia o a la disciplina. No es una disciplina, no es una ciencia. Ok. Pero cuando me refiero a las matemáticas, me refiero como a los constructos de la disciplina, de la ciencia. O sea, ya los diferentes áreas de la matemática. Esa es siempre mi posición, Ok. ¿no? Como para hacer una distinción, pero igual él puede decir, la matemática no quiere referirse a la ciencia. Si yo coloco acá la matemática o se traduce la matemática, lo que él está diciendo no necesariamente va a ser la ciencia, sino es las matemáticas como el resultado de la ciencia matemática. ¿Okay? Cool. Teoremas, postulados, propiedades, algoritmos, procedimientos, conceptos, todo eso son resultados de una ciencia, la llamada matemática, y aquí las podemos darle esa connotación de las matemáticas. Bien, entonces guarden esa frasecita ahí que a mí me parece muy enriquecedora de Freudenthal, y es alguien que comenzó a discutir la fenomenología. Hans Freudenthal, inicios de la fenomenología. Bueno, como les decía, el holandés, luego estuvo desarrollándose bastante en Ámsterdam, en la universidad de la capital ahí, y él creó un instituto en Holanda que se llama Instituto Freudenthal, y es un instituto dedicado a la educación matemática principalmente, y con unas áreas de investigación enfocadas en la matemática realista.
Tuve la oportunidad de leer bastante sobre ese instituto allá durante el posgrado y la matemática realista, o tiene otros nombres, los latinos le damos matemática realista o modelación matemática. El trabajo de él ha sido esto, buscar cómo darle sentido a la matemática desde la realidad, matematizar, hacer un ciclo de realidad, matemática, matemática, realidad. Y luego vamos a estar abordando más a fondo ese ciclo, pero este instituto nace a partir de los ideales de Freudenthal y hoy por hoy hace un trabajo excelente en todo esto. Yo le hablaba también al grupo de Didáctica 1 cuando los tuve el año pasado. Les decía que sería demasiado enriquecedor que en un futuro muy próximo algún estudiante de la carrera quiera ir a hacer un posgrado ahí en el Instituto Freuden, que se preparara, hay que prepararse para entrar, claro, es diferente a otros programas, se entra más facilito. Es un poquito más exigente, pero igual prepararse con el idioma, con el inglés, prepararse a nivel de perfil investigador que ellos solicitan y todo. Y sería genial y muy enriquecedor para el departamento y para Costa Rica tener a alguien formado en una maestría o en un doctorado en educación matemática en el Instituto Freudenthal. Entonces ahí los motivos. Ustedes están ya casi graduados. Entonces, para que investiguen y si tienen sueños o aspiraciones de irse para el exterior, sepan que es una realidad que ustedes me preguntan a mí, jamás hubiera planeado esa realidad, no tenía las condiciones ni las visiones, nunca fui así como tan visionario para decir voy a irme 5 años después de la licenciatura a estudiar a otro país, no, fueron profesores, especialmente fue la profesora Andrea, ustedes la conocen también. La profesora Andrea fue la primera profesora de toda mi carrera universitaria. Ella venía llegando de Francia. Tenía poco tiempo de haber incorporado de Francia, donde ella realizó su doctorado, y me recibió a mí, a toda la generación que entramos en el 2008 a la U, a la carrera de enseñanza. Y desde el primer curso, al final del curso, ella me dijo, bueno, nos dijo, existe la posibilidad de irse para el exterior, sigan enfocados en la carrera, traten de dar su mejor desempeño en el momento adecuado, se les presentará la oportunidad y todo. Y bueno, y yo llegué soñando ese día a clase y decir, bueno, al fin voy a salir de Puriscal. Al fin voy a aspirar un poco más. Para mí ya era una meta súper grande haber entrado a la Universidad de Costa Rica. Y toda mi vida los recursos a nivel económico eran limitados, o sea, no podía aspirar como a yo financiarme una pasantía o financiarme un estudio en el exterior, jamás. Y entonces luego cuando eso fue en el 2008 y luego le fui dando cabeza a eso y dije yo, no me voy a concentrar. Si logro ser profe de mate y llegar a trabajar en un cole, bien, para eso también estoy estudiando y eso me llena sumamente. No me voy a como a casar con la idea de que tengo que ser el mejor para irme para el exterior, ¿no? Entonces hice mi trabajo, luego se me presentó la oportunidad y, y apareció Lisboa, apareció el programa, pero estando allá me di cuenta de que quería decirle a los estudiantes, a la generación que iba a tener, de que existe la oportunidad. La Universidad de Costa Rica tiene un sistema de becas sumamente envidiable por todos los demás países, una beca tan completa, un acompañamiento tan excelente que los demás colegas que yo tenía ya extranjeros de otros países no tenían. Y decían, ¿cómo es posible que Costa Rica de este tipo de becas, de este tipo de ayudas a la formación? Y yo todo orgulloso decía, es que no tenemos ejército. El ejército fue abolido para dedicarle más recursos económicos a la educación. Y decían, tiene que ser eso, pero en el país tal, ellos eran brasileños o africanos, donde el ejército es sumamente importante. Y ellos decían, con razón, ¿no? El gobierno gasta tanto en ejército. Cosas que uno no valora cuando está aquí en Costa Rica, ¿verdad? Pero realmente la UCR tiene un buen programa y el Departamento de Educación de Matemáticas está fortaleciéndose cada vez más. Y a medida que se va fortaleciendo, cada vez van apareciendo más oportunidades para poder apoyar a los estudiantes a estudiar en el extranjero. Entonces, ánimo. Ustedes son 11 que tengo ahorita al frente. Bueno, no están todos, pero les digo, ánimo, crean
sueñen, investiguen dónde les gustaría irse, y les dejo acá la espinita de que si pueden ir al Instituto Freudenthal sería mucho mejor, para que así cuando lleguen a Costa Rica nos llenen de todo ese conocimiento maravilloso que se está haciendo ahí, y que es un área de investigación muy actual y reciente en todo lo que tiene que ver con matemática, que es aproximar la matemática a la realidad. Pero bien, ahí luego les estaré hablando más al respecto de programas de posgrado. Para Freudenthal, las matemáticas, como dijimos, son un instrumento cognitivo para matematizar partes de la realidad. Este organizar, este estructurar, durante este matematizar, cada individuo se apropia personalmente de las matemáticas. Y vean que aquí es apropiarse personalmente, tiene que ver con aprendizaje significativo, ¿cierto? Esa teoría constructivista de aprendizaje significativo en el sentido de que me apropio personalmente de la matemática en el momento que estoy estructurando y organizando partes de la realidad. Y hay que buscar, por lo tanto, aquellos fenómenos del entorno de los niños que pueden matematizarse mediante ciertas partes de las matemáticas. Y es esto también algo que estaba discutiendo con Marco hace un momento atrás, en el sentido de buscar fenómenos del entorno de los niños. O sea, no cualquier fenómeno, no cualquier situación, sino del entorno del sujeto en el cual se está trabajando. Tratar de aproximarlos a esa realidad inmediata de ellos. Freudenthal define un método fenomenológico. No es estas 3 líneas que coloco acá. Estas 3 líneas es una descripción muy genérica y muy incipiente de lo que es el método en sí, pero para Freudenthal habían ciertos principios, y uno de ellos era volver a la historia, ver hacia atrás, comprobar cómo fue descubierto tal concepto, en qué problema, en qué época de la historia, para dar respuesta a qué situación, mediante qué ensayo, qué error de la época a veces dio lugar al nacimiento de un concepto o de un procedimiento matemático. Entonces, ver hacia atrás, ver hacia la historia es sumamente importante para un análisis fenomenológico. Luego, describir cómo las matemáticas organizan los fenómenos, cómo las matemáticas ayudan a entender mejor esos fenómenos e incluso permiten predecirlos. En el área, por ejemplo, de la meteorología, los físicos utilizan mucho las matemáticas como instrumento en el sentido de tratar de predecir fenómenos atmosféricos. Entonces, eso forma parte de esa descripción, esa reflexión de cómo esta matemática, este concepto, cómo esta propiedad me ayuda a organizar determinado fenómeno. Luego, mostrar cómo las cosas pensadas, o sea, la estructura mental del sujeto, cómo describen los fenómenos. Cómo esa estructura mental también concibe y analizan los fenómenos y se hacen accesibles para el pensamiento y el cálculo. Vean que nosotros hacer el ejercicio de imaginarnos el movimiento parabólico al lanzar una bola, una pelota, eso es cómo la mente, cómo el objeto pensado puede describir también un fenómeno. Entonces, todo eso forma parte de un método fenomenológico de Freudenthal que podemos más adelante en las próximas sesiones abordarlo con más detalle. Esto es solamente una introducción, también partiendo de que ya han estudiado al respecto de la fenomenología. Luego está también fenomenología de un concepto matemático. La fenomenología de los conceptos, ya estructuras o ideas matemáticas, se relacionan con una descripción, o sea, significa la fenomenología de estos conceptos matemáticos, significa su descripción, la descripción del concepto, mediante las relaciones que se pueden establecer entre el concepto y los fenómenos para los cuales fueron creados esos conceptos. Y que esos fenómenos se han extendido en el proceso de aprendizaje de la humanidad. O sea, es importante que al inicio un fenómeno da sentido o origina la formulación de un concepto, pero luego esa significación, luego esa descripción de relaciones también se ha extendido al proceso de aprendizaje de la humanidad. Las matemáticas surgen de los fenómenos. Abstraen, organizan y estructuran grandes familias de fenómenos, dándole lugar a los conceptos matemáticos. O sea, un mismo concepto matemático puede envolver una familia fenomenológica, o sea, una familia de fenómenos, de situaciones que dan respuesta a esta forma de abstraer, organizar o estructurar partes de la realidad.
Luego, Freudenthal también discute esta idea de fenomenología didáctica. Él decía, bueno, si en particular fenómeno es lo que le da sentido a un concepto, ¿qué vendría a ser fenomenología didáctica? Para él es un camino para mostrar, para ayudarle al profesor, para mostrarle los lugares por donde el aprendiz, el sujeto que aprende, debe caminar en el proceso de aprendizaje. O sea, ve la matemática no como algo acabado, sino como una construcción que viene de la historia, con un sentido, con una lógica, no solamente dentro de la ciencia matemática, sino también dentro del aprendizaje humano como tal, y ayuda al profesor, al educador, mostrarle ese camino que debe seguir el aprendiz. Ahora, muy importante, este caminar, estos pasos que el sujeto dará, no es en su historia, sino en un proceso de aprendizaje que aún continúa. O sea, no es que debemos tomar el sujeto y llevarlo a la historia y decirle, bueno, hace 7 siglos atrás o en los babilonios o los griegos y tratar de llevarlo a una historia que termina siendo como un cuento para el sujeto porque no es la historia de él. Entonces, no en la historia como tal, sino ver la historia, pero traer la historia a la realidad, al aprendizaje que aún continúa en el sujeto. O sea, ver el proceso cognitivo que está por detrás de la construcción histórica y no de la historia en sí. Eso sería fenomenología didáctica. Tomar en cuenta la estructura matemática desde un proceso cognitivo. Entonces acá hay un versus. Fenomenología y fenomenología didáctica. Por un lado, la fenomenología, dentro de la fenomenología, una estructura matemática se tratará como un producto cognitivo. O sea, hablando solo de fenomenología, la estructura matemática es el producto cognitivo, o sea, la estructura que se quiere llevar al abordaje cognitivo de aprendizaje del sujeto. Esa estructura cognitiva, ese producto cognitivo, describe sus objetos posiblemente no matemáticos de una determinada forma. La fenomenología didáctica, por otro lado, considera una estructura matemática, se considerará como materia de enseñanza y aprendizaje, lo cual es un proceso cognitivo. Entonces, por un lado, fenomenología es establecer relaciones entre el objeto, el concepto y los fenómenos que dan respuesta a ese concepto, que le dan sentido. Cuando hablo de fenomenología, el producto cognitivo va a ser la estructura matemática, el concepto como tal. Pero cuando hablo de fenomenología didáctica, el proceso cognitivo será en sí la estructura matemática dentro de un contexto de enseñanza y aprendizaje. O sea, la distinción radica en el quehacer del proceso de enseñanza y aprendizaje en el cual yo sé que no solamente, por ejemplo, un matemático puro también hace fenomenología, pero considerando la estructura matemática como tal, estructura matemática y fenómeno. La fenomenología didáctica toma estructura matemática, fenómeno y aprendizaje. Y enseñanza por parte del docente. Y proceso cognitivo de aprendizaje por parte del estudiante. Entonces, esta distinción es lo que da sentido a la palabra didáctica, que ya la conocemos. No es lo mismo educación, no es lo mismo matemática que didáctica de la matemática. No es lo mismo funciones que didáctica de las funciones. Entonces, en funciones, el producto cognitivo es el concepto en sí de función. En didáctica de las funciones, el producto cognitivo es el proceso de enseñanza y aprendizaje del concepto de función. Entonces, el abordaje fenomenológico también hace esa distinción. Y entonces, para nosotros, para terminar la presentación, en el curso vamos a considerar fenomenología didáctica de las funciones como lo siguiente. Consideramos las funciones como una estructura matemática que se aborda dentro de un proceso cognitivo, enseñanza-aprendizaje, y este proceso cognitivo describe las relaciones entre los conceptos matemáticos y los fenómenos por los cuales fueron creados y les dan sentido. O sea, consideramos las funciones como una estructura matemática dentro de un proceso cognitivo que describe las relaciones conceptuales y fenomenológicas.
O sea, describe las relaciones entre el concepto en sí matemático asociado con el tema de funciones y el fenómeno al cual ese concepto le da respuesta, en el cual ese concepto tiene sentido, por el cual ese concepto fue creado. Eso sería la fenomenología. Luego, a partir de ahora, vamos a desarrollar en la próxima clase también esa reflexión fenomenológica en el sentido de que el concepto variable, el concepto dependencia, el concepto función, entre otros conceptos, aquí solo puse 3 por poner algunos, pero son conceptos que describen características de los fenómenos. La palabra variable, la palabra dependencia es una palabra clave para establecer y categorizar fenómenos. Entonces, vamos, ya por cuestiones de tiempo, no vamos a abordar mucho en esta reflexión fenomenológica, pero la reflexión fenomenológica consiste en tomar un concepto y de reflexionar el origen del concepto, los contextos en los cuales se utiliza, no solo matemáticos, sino fuera de la matemática, el sentido que tiene ese concepto dentro del contexto, los diferentes significados que tiene y luego ir cada vez más delimitando a mi quehacer como docente. Yo quiero utilizar variable dentro del concepto de función lineal, por ejemplo. Entonces ahí tengo que hablar de dependencia lineal, directamente proporcional. Entonces es ahí donde entra una reflexión fenomenológica que luego me ayuda a, cuando leo una situación problema, identificar a qué fenómenos hace alusión o podemos organizar esa situación. Porque una cosa es la situación problema y otra cosa es el fenómeno como tal. Por ejemplo, un fenómeno puede ser el movimiento rectilíneo de un objeto. La situación problema vendría a ser un caso particular de ese movimiento. Un fenómeno puede ser la caída libre de los objetos. Una situación problema sería un ejemplo de caída libre. Cuando ya lo contextualizamos y decimos estamos lanzando una pelota con tanta masa, tomando en cuenta la gravedad, tomando en cuenta la distancia en la cual se está lanzando. Entonces ya eso es un caso particular, una situación del fenómeno como tal, que es la caída libre. ¿Ok? Entonces, esa reflexión fenomenológica es la que deben en la tarea que quedó grupal, deben de poner un poco ya más en práctica, ir definiendo y conforme a las lecturas en las cuales fueron sugeridas, ir identificando cómo organizar la fenomenología de un concepto matemático, en este caso el concepto que les corresponde. Bien, entonces quedamos por acá, les muestro nada más que durante el día de hoy, a más tardar mañana, les estaré dejando una tareita para que puedan estar trabajando durante esta semana y a más tardar ya el miércoles, pero va a ser antes, les estaré indicando cuáles son los temas o las temáticas a evaluar en el quiz 2, que probablemente será el jueves 10. Y también les estaré indicando cuando suba el video que hace alusión al análisis fenomenológico, que es una presentación asincrónica para seguir abordando este tema. Entonces, es todo por hoy. Muchísimas gracias por participar de la sesión. Que tengan un excelente día y una semana muy exitosa. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Igual. Hasta luego, que les vaya muy bien. Chao. Igual, profe, nos vemos. Nos vemos por ahí.